Los ataques del ejército de Israel dejan fuera de servicio el Hospital Nasser de la Franja de Gaza. En contra de la posición oficial de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu insiste en invadir Rafah y en rechazar la creación de un Estado palestino. Rusia proclama su victoria sobre Avdiivka tras la retirada de las tropas ucranianas de esta ciudad del Donbass. Las autoridades de Kiev argumentan la necesidad de salvar vidas de sus soldados en medio de problemas de reclutamiento y de municiones. En Rusia, la policía ha detenido a cerca de 400 personas por participar en homenajes a Alexei Navalny. Los familiares del opositor ultranacionalista denuncian que no tienen acceso al cuerpo y temen una manipulación de la autopsia. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la Franja de Gaza porque 4 días de asedio y ataques del ejército de Israel han acabado con el funcionamiento del Hospital Nasser de Khan Yunis, el segundo más grande del enclave palestino y el único que operaba en el sur. Mientras todavía hay decenas de personas heridas y desplazadas forzosamente en las instalaciones. Por otro lado, Benjamin Netanyahu prohibió por decreto el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, una normativa que no sería legalmente vinculante para la comunidad internacional. Desde Jerusalén y reunido con todo el equipo del gabinete, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu formalizó su intención de impedir la creación de un Estado palestino. Israel rechaza rotundamente los dictados internacionales sobre el acuerdo permanente con los palestinos. Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Oposición que ahora tiene respaldo jurídico a través de una decisión declaratoria aprobada por unanimidad por el gabinete. Según el gobierno israelí, la solución de 2 estados, que actualmente es la más respaldada por la comunidad internacional para terminar con el conflicto israelo-palestino, sería una recompensa al terrorismo de Hamás y un impedimento para la paz. Pero incluso el principal aliado militar de Israel, Estados Unidos, ha insistido en una solución de 2 estados. El presidente Biden ha dejado claro su fuerte convicción de que una solución de 2 estados sigue siendo el camino correcto a seguir y vamos a seguir defendiendo este argumento. El presidente Joe Biden ha hablado del tema con Netanyahu, pero ni la postura estadounidense ni la presión europea parecen detener al gobierno israelí en su avance sobre los territorios palestinos. No hablaré de un proceso de paz, sino del proceso de solución de 2 estados. Es nuestro esfuerzo moral, nuestra obligación moral buscar esta solución. La promesa de un Estado palestino ha existido desde 1947 y la creación el año siguiente del Estado de Israel, cuando la ONU propuso el fin del mandato británico y la división en 2 estados independientes. Promesa que fue reafirmada en 1974 por la comunidad internacional al reconocer los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre determinación y la soberanía de sus territorios. Precisamente se multiplican las voces de la comunidad internacional que defienden la creación de un Estado palestino como única vía hacia la paz en Medio Oriente. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insistió en esta posición y acusó a Israel de cometer un genocidio comparable al de Hitler. El ministro de Asuntos Exteriores israelí ya convocó al embajador de Brasil para una reprimenda por los comentarios de Lula. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no tiene paralelo en otros momentos históricos. De hecho, sí existía cuando Hitler decidió matar a los judíos. Cambiamos de tema porque el presidente ruso Vladimir Putin celebró la toma de la ciudad de Avdiivka en el Donbass. Se trata del mayor avance del ejército ruso desde que capturó Bakhmut en mayo de 2023 y se produce casi 2 años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Y en un momento en que la ayuda estadounidense para Kiev, recordemos, está bloqueada en el Congreso, particularmente en la Cámara de Representantes, por la oposición del Partido Republicano. En las afueras de Avdiivka, los soldados ucranianos están cavando trincheras. Su objetivo es establecer nuevas posiciones tras abandonar la ciudad ante los asaltos rusos. Preparativos que los soldados ucranianos llevan realizando varias semanas. Empezaron a construir por todas partes, hace unos 2 meses, en particular zonas fortificadas, refugios, trincheras.
Por su parte, las fuerzas rusas se jactan de esta victoria, la mayor desde la toma de Bakhmut en mayo pasado. Moscú afirma tener el control total de Avdiivka, por lo que ahora Rusia se concentra en bombardear las ciudades de los alrededores, como Kramatorsk, más al norte. Volodymyr Zelensky ordenó la retirada de sus tropas para, según él, salvar el mayor número de vidas posible. La falta de municiones se está sintiendo con fuerza. Desde Múnich, el presidente ucraniano vincula más que nunca la supervivencia del país a la ayuda financiera estadounidense. Contamos mucho con esta decisión positiva del Congreso. Para nosotros este paquete es vital. Hoy no contemplamos ninguna otra solución porque contamos con Estados Unidos como socio estratégico y con que siga siéndolo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con su homólogo ucraniano y le expresó su confianza en que el Congreso estadounidense desbloquee pronto la ayuda financiera. Los demócratas buscan así presionar a los republicanos. Cuando hablamos del papel de Estados Unidos en el apoyo a Ucrania, tenemos que ser firmes y no podemos caer en juegos políticos. El Congreso, controlado por los republicanos, sigue bloqueando $60.000 millones de ayuda financiera a Ucrania. Están condicionando el levantamiento del bloqueo a un acuerdo sobre la cuestión migratoria en Estados Unidos. Y culminó este domingo la Conferencia de Seguridad de Múnich, el foro anual que reúne a figuras clave en asuntos de política exterior y de seguridad y que este año giró en torno nuevamente a la guerra en Ucrania, a la invasión israelí de la Franja de Gaza y también a la muerte sorpresiva de Alexei Navalny. Nuestro corresponsal en Alemania, Thomas Sparrow, nos amplía. Con discusiones sobre el futuro de las relaciones entre israelíes y palestinos o el rol de Europa a nivel internacional, culmina este domingo la Conferencia de Seguridad de Múnich, una conferencia que en sus 60 años se ha convertido en uno de los principales foros a nivel internacional para discutir precisamente los temas más importantes de la seguridad global. Y uno de los temas claves que se discutió en esta edición de la Conferencia de Seguridad fue la guerra en Ucrania, una guerra de la que en este mes se cumple el segundo año desde su comienzo. La guerra en Ucrania ha generado específicamente en las últimas semanas debates intensos en Europa, pero también en Estados Unidos, sobre el apoyo que debe recibir Ucrania a nivel militar y financiero. Y de ahí que en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, por cierto, una de las intervenciones más importantes del evento, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterara la necesidad de que su país continúe recibiendo un apoyo militar y financiero, pero no un apoyo inmediato, sino un apoyo a largo plazo, un apoyo duradero. Pero más allá de Ucrania, la Conferencia de la Seguridad de Múnich también tocó otros temas muy importantes de la agenda internacional, como las relaciones entre Estados Unidos y China, por supuesto todos los detalles sobre el conflicto en Medio Oriente, pero también, y este es un tema importante para los organizadores, se tocaron temas de seguridad internacional que afectan otras regiones del mundo, como por ejemplo África, Asia y también América Latina. Y de América Latina asistieron varios políticos de alto nivel, ministros de Relaciones Exteriores, por ejemplo, de Argentina y de Perú, y en particular los organizadores resaltaron la presencia por primera vez de un presidente de Colombia, en este caso Gustavo Petro, quien participó en un panel sobre el orden mundial. Volvemos a noticias de Rusia, donde continúan los homenajes a Alexei Navalny, esto a pesar de la represión. Y es que la policía ha detenido ya a 400 personas por participar en memoriales al opositor ruso ultranacionalista que murió en la cárcel el pasado viernes, recordemos, en circunstancias todavía desconocidas. De hecho, los familiares de Navalny acusan al Kremlin de haberlo asesinado y temen que manipulen su autopsia mientras les impiden acceder al cuerpo. Este domingo en Moscú la gente siguió concentrándose frente a este monumento improvisado a Alexei Navalny para rendir homenaje a su memoria. Están en la mira de la policía y son requisados previamente. Desde que el viernes se anunció la muerte del famoso opositor al Kremlin, cientos de rusos se han reunido en decenas de ciudades de todo el país para presentar sus respetos, a pesar de la represión.
En 2 días, más de 400 personas han sido detenidas. Los arrestos a menudo son violentos, como la de este hombre al que la policía le mantuvo la cabeza en la nieve durante varios segundos. Mientras tanto, los familiares de Alexei Navalny tratan incansablemente de encontrar su cuerpo. Su madre fue primero a la colonia penitenciaria donde murió en el Ártico, donde le dieron un certificado de defunción. Después fue a la morgue de la cercana ciudad de Salehard, donde no encontró a nadie. Le informaron que no le devolverían el cuerpo hasta que concluyeran las investigaciones. Oficialmente, las autoridades intentan determinar la causa de la muerte, pero los allegados al adversario del Kremlin acusan a las autoridades de haberlo matado y de ocultar sus restos. Esta negativa a entregar el cuerpo con el pretexto de tener que realizar nuevos exámenes da crédito a la hipótesis del envenenamiento y a la voluntad de los asesinos de hacer todas las falsificaciones posibles para borrar toda huella de envenenamiento. Por el momento, las autoridades rusas guardan silencio sobre las circunstancias de la muerte del opositor político. En otras noticias, en España este domingo se celebran elecciones regionales en Galicia con implicaciones nacionales. Precisamente en esta región, en el noroeste del país, los ciudadanos votan para elegir a los 75 diputados de su Parlamento regional. De ahí saldrá el presidente de la comunidad autónoma y, sin embargo, los resultados pueden comprometer los pactos de gobierno a escala nacional. Luis Muñoz nos lo explica. Los gallegos votan este domingo. Comicios en una de las 3 comunidades históricas españolas, consideradas así por sus sensibilidades identitarias. Pero es también histórica para el Partido Popular, ya que ha sido un bastión para la derecha española. Ha gobernado 34 de los últimos 40 años en Galicia. El líder del partido en España, Alberto Núñez Feijóo, es gallego y fue presidente durante 16 años. Y hasta hace 3 semanas las encuestas daban una mayoría absoluta al actual presidente Alfonso Rueda. Pero este domingo las sensaciones son distintas, con sondeos que apuntan a un posible gobierno de coalición entre los nacionalistas gallegos y el Partido Socialista. Al frente estaría Ana Pontón, quien se convertiría en la primera presidenta de la historia de Galicia mujer y nacionalista. Hoy es un día en el que Galicia puede hacer historia. Eso dependerá de lo que decida la ciudadanía. Animo a una participación masiva porque nos estamos jugando nuestro presente y nuestro futuro. Estamos jugando una nueva era. Pontón ha centrado su campaña en la sensibilidad gallega y las políticas progresistas, una clave regional distinta a la de los partidos tradicionales españoles, que han puesto el foco en lo nacional. Ahí estuvo uno de los deslices de Feijóo. El líder de la oposición española reconoció la pasada semana que tuvieron contactos con los independentistas catalanes para una posible amnistía a cambio de su apoyo para gobernar España tras las elecciones generales de 2023, mientras criticó durante semanas el acuerdo que consiguió el socialista Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha estado presente en Galicia respaldando a su candidato. Para los analistas, una nueva derrota para Feijóo podría ser fulminante en su liderazgo del Partido Popular en clave nacional. Y cerramos en América Latina porque el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ratificó la victoria de Nayib Bukele en los comicios presidenciales del pasado 4 de febrero. Según el recuento oficial, el actual presidente consiguió un 84,6% de los votos, mientras el candidato del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional consiguió el 6,4% de los votos y el de la derecha Arena el 5,5% de los apoyos. De esta forma, Bukele pasa a la historia como el primer presidente de El Salvador en ser reelegido, esto a pesar de la prohibición constitucional. Antes de terminar, les animamos a ampliar todas estas y muchas más noticias en nuestra página web, france24.com. A continuación vamos a hacer un repaso de las noticias destacadas en portada. Como ven, estas informaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de cese total de las operaciones del Hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el segundo mayor centro hospitalario del enclave y el único en funcionamiento en el sur que ha dejado de poder atender a los
los pacientes, a los heridos, después de 4 días de asedio israelí. Por otro lado, también la otra noticia destacada de los últimos días, esta muerte del opositor ruso encarcelado, Alexei Navalny, el pasado viernes, en la colonia penal del Ártico, donde se encontraba encarcelado. Como hemos venido explicando, la familia denuncia que no tiene acceso al cadáver y teme una posible manipulación de la autopsia. Hasta aquí las noticias. Sigan con nosotros.